Hola, hemos llegado a nuestra tercera sesión de grupo pequeño en el Plan Reset. Ha sido una bendición estar encauzando nuestras vidas hacia el descubrimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Recordemos que el primer propósito de Dios para crearnos es que fuimos planeados para agradar a Dios. Y eso significa entender que Dios nos ama y nos hizo para amarnos y responder a ese amor. Para eso es nuestra vida en primer lugar. Y en segundo lugar, es que fuimos hechos para la familia de Dios. Ahora, para entender esto necesitamos saber que necesitamos amar. Tenemos que amar a nuestros semejantes, pero también a nuestros hermanos en la fe. Y hoy estaremos hablando sobre el hecho que fuimos creados para ser como Cristo. Y este es nuestro tercer propósito en la vida. Fuimos creados para ser como Cristo. La meta de Dios para nuestras vidas es que lleguemos a su imagen, que lleguemos a la estatura de su Hijo. Dios no quiere solamente que sepas acerca de Cristo. Él quiere que te parezcas a Jesucristo, así como lo escuchas. Y esto ha sido para Dios su objetivo y su plan desde el principio de los tiempos. En Romanos capítulo 8, 29 dice, desde el principio, Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo. Antes de que todo existiera, ya el plan de Dios era que fuéramos como sus hijos. Y en Efesios capítulo 4, 15 dice, debemos crecer en todo hacia la estatura, hacia la medida de Cristo. Ahora, Dios usa algunas herramientas para que nosotros crezcamos a la estatura de Cristo. Y la primera herramienta que usa es la Biblia, ¿verdad? En la Biblia nosotros podemos aprender a pensar como Cristo, a amar, a servir. Es más, la Biblia es nuestro alimento espiritual. Ella dice de sí misma que es agua, que es pan, que es nuestra carne espiritual. Así que cada vez que nosotros leemos la Biblia y la estudiamos, crecemos en Cristo, crecemos en Él. Además de la Biblia, también utiliza a las personas, ¿verdad? Las personas nos ayudan a crecer y eso lo vimos en la sesión anterior, en la sesión del compañerismo. Las personas, estar con un grupo, esto nos hace crecer, nos hace desarrollar nuestro carácter y crecer para parecernos a Él. Pero hay otras herramientas que el Señor también utiliza para ayudarnos a crecer. Y estas herramientas aparentemente son malas. Cuando las escuchamos de primer impacto nos parecen algo malo, pero Dios las utiliza para que nosotros también crezcamos y podamos ser según la estatura de su Hijo. En Romanos capítulo 8, 28 dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y mira esto tan interesante, todas las cosas. ¿Qué significa? Todo lo que ocurre en tu vida, Dios lo usa para que tú desarrolles su propósito. Y entonces ahí podríamos incluir las cosas dolorosas, las cosas malas, el pecado, las cosas que te han traído dolor, cuando te han lastimado, todas las cosas para ti. Si amas a Cristo, trabajan para tu propósito o Él hace que trabajen para tu propósito. Y quiero que escribas ahí en tu guía, Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Sí, Dios usa los problemas. Eso que parece malo en tu vida, Dios lo usa para que confíes en Él. Porque, ¿sabes? Los problemas en la Biblia se llaman pruebas, se llaman dificultades y los problemas Dios los usa para que nosotros nos acerquemos a Él, para que esto aumente nuestra fe y desarrolle nuestro carácter. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 5, del 3 al 4. Pruebas y dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Así que las pruebas y dificultades son buenas, según dice la palabra, porque esto desarrolla nuestro carácter, nos acerca más a Dios. Y es que, ¿sabes? Dios está más interesado en lo que eres
que en lo que haces. En otras palabras, Dios está más interesado en tu carácter que en lo que tú desarrollas en la vida, en el oficio al cual tú te dedicas. ¿Sabes por qué? Porque la meta de Dios para tu vida no es que tengas comodidad, que tengas todas las cosas las que tú crees que son para tu comodidad, porque en últimas la comodidad no va a pasar a la vida eterna. Lo que está en esta tierra no pasa de aquí, de la tierra, pero tu carácter, lo que tú eres, lo que tú desarrollas, sí te va a llevar a la vida eterna. Y me parece muy interesante y quiero resaltar exactamente esa progresión que sucede con los problemas y cómo Dios los usa para nuestro bien. ¿Qué es lo primero que desarrolla? Resistencia. Lo segundo que hace es que esa resistencia nos da un carácter firme, y ese carácter firme entonces nos da esperanza. Es bonito eso. Ahora, nadie está exento de problemas, ¿verdad? Todos tenemos problemas. Lo que no hemos entendido es que es la herramienta de Dios para que nuestro carácter se haga semejante al de Cristo, al de Él. Pero quiero decirte algo hoy, tal vez no lo habías visto así. Tienes que entender que cada problema tiene un propósito. Escribe ahí en tu guía. Cada problema tiene un propósito. Los problemas no son simplemente para que sucedan. Los problemas no simplemente vienen para que nos compliquen la vida. No, tienen un propósito. El propósito de los problemas es que te hagas como Jesucristo y que edifiques, que construyas tu carácter en la vida. Ese es el propósito fundamental de cada problema. No sé cómo has visto los problemas hasta el día de hoy, pero creo que a partir de hoy, cada vez que tengas un problema, vas a decir, oh, aquí tengo una herramienta. Y esta herramienta es para hacerme más semejante a Cristo. Y en vez de resistir los problemas, de decir, de llorar o de renegar por los problemas, vas a decir, aquí hay una oportunidad para mi vida. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Y por qué la Biblia lo enseña? Porque Jesucristo es quien nos da ejemplo de tomar los problemas y hacerlos la herramienta para su edificación. ¿Cuál fue el momento más difícil de Jesús? ¿En el pesebre, cuando estaba naciendo? ¿Cuál fue el momento más difícil para Cristo y el problema más fuerte para Cristo? Cuando se enfrentó a una multitud de, 15,000 personas y todos tenían hambre y pensar, ¿qué voy a hacer para darle de comer a todas estas personas? No, ¿sabes qué? El problema de Jesús más grande y más fuerte vino exactamente en el momento del Getsemaní, cuando iba a afrontar la prueba de fuego. En Marcos 14:34 dice Jesús, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Ahí estaba Jesús, en su momento más difícil. Tal vez tú hoy estés atravesando por el momento más difícil de tu vida. Pero escucha lo que Jesús hizo en el momento más difícil de su vida. En Marcos 14:36 dice, el Señor expresó, Abba, Padre. Y si estuviste la semana pasada en la iglesia, pudiste escuchar un poco del significado de esta palabra, Abba. Porque así fue que le dijo en su momento más difícil, el Señor a Jesús, el Padre Celestial le dijo, Abba, Abba, Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Qué hermoso es poder saber que en los problemas puedo refugiarme en Dios. Jesús se rindió al plan de Dios. No se rindió en su tristeza y en su dolor, sino que dijo, sé que tienes algo bueno para mí a través de esto. Y Dios quiere que tú te rindas a su plan. Él te está enseñando a confiar en Él. Así puedes llamar ahora a tus problemas, tal vez. Este es mi jardín del Getsemaní. Tienes que entender eso, tienes que verlo y tienes que asumir esa nueva visión de los problemas. En 2 Corintios 4:17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Déjame decirte algo para cerrar este asunto de los problemas. ¿Sabe qué es lo más hermoso de tus problemas? Cuando los afrontas y cuando lo ves como una herramienta de Dios para tu vida,
que tus problemas van a ser recompensados. Ahora, repasemos. Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Pero también Dios usa la tentación para enseñarnos a obedecerle a Él. Ahora, quiero que hagamos la diferencia. Las pruebas o las dificultades o los problemas son permitidos por Dios para fortalecer tu carácter, para acercarte más a Él. Pero las tentaciones son diseñadas por el diablo, por el enemigo. Dios no tienta a nadie, pero utiliza la tentación para enseñarte a obedecerle. ¿Por qué? Porque cuando estás frente a una tentación, estás frente a una decisión. O decides obedecerle a Él, agradarle, o decides no obedecerle y caer en la tentación, caer en el pecado, que sería la decisión de aceptar esa tentación e ir y obedecerle a ella, ¿sí? Entonces, pero recuerda que la tentación o ser tentado no es pecado, porque el mismo Señor Jesús fue tentado. Mira lo que dice en Mateo 4:1. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Entonces, fíjate en esto, fue el mismo Espíritu Santo el que llevó a Cristo al desierto y allí Él fue tentado por el diablo. Es más, dice la palabra también que fue tentado como nosotros somos tentados. En Hebreos, dice, ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y es muy importante esto. Recuerda que estamos hablando de Jesús, el modelo perfecto, el modelo que pasó por la tierra como hombre, pero fue completamente sin pecado. Entonces, quiero que no pienses que eres tentado distinto que las demás personas. Todos somos tentados de la misma manera y las tentaciones son las mismas. Son tentaciones por poder, por riqueza, por lujuria. Todos somos tentados de la misma manera. Eso lo dice la Biblia en 1 Corintios 10:13. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, ¿sí? Entonces, no pienses que hay otra persona que seguramente no pasa la misma tentación que tú, porque de pronto tú piensas que es más espiritual o que está más cerca de Dios. No, todos somos tentados de la misma manera. Pero el Señor quiere que le amemos, ¿verdad? Eso lo aprendimos en la primera sesión, que le amemos, que le obedezcamos, que le devolvamos amor. Y entonces dice en Juan 14:15, si me aman, palabras del Señor, obedezcan mis mandamientos. Y es tan hermoso esto porque, mira, no hay ninguna tentación a la cual tú no te puedas resistir. Es mentira y es algo que las personas a veces dicen, fue tan grande la tentación que no la pude resistir. No es cierto, porque Dios no permite que seas tentado más allá de tus propias capacidades. Eso lo dice la palabra en 1 Corintios 10:13. Dice, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces podríamos decir, juntamente con la tentación viene también la salida. Entonces, es importante entender que todos estamos con la posibilidad de ser tentados. Ahora, lo que es cierto es que al final todo se reduce a tu elección. Ahí estás, una decisión. Tienes que elegir obedecer a la tentación o elegir obedecer a Dios. Y eso, cuando sabes que eres amado por Dios y amas a Dios, entonces vas a elegir soportar la tentación. Vas a decidir y elegir hacer lo bueno. Y cada vez que eliges obedecer a Dios, te pareces más a Cristo. Y entonces encontramos el sentido de esta herramienta, que las tentaciones son una herramienta para hacerme más parecido a Cristo en su carácter. Son 3 herramientas sencillas, fáciles de recordar. Los problemas me ayudan ¿a qué? A confiar en Dios. Cada problema me acerca más a mi confianza en Dios. Pero por otra parte, las tentaciones, ¿qué hacen? Las tentaciones me enseñan a obedecer a Dios.
Y lo último, la tercera herramienta es que Dios usa las ofensas para enseñarnos a perdonar. Escribe ahí en tu guía. Dios usa las ofensas para enseñarnos a perdonar. Ahora, cuando yo pienso en esto, digo, las dos primeras son fáciles, ¿cierto? Los problemas los podemos soportar, pasar. Las tentaciones, crecemos y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Pero las ofensas y perdonar, eso es otro nivel, eso es otra cosa. Las ofensas son situaciones diseñadas por otras personas para herirnos, y por eso es que se complica el asunto. Porque las ofensas nos producen heridas, nos lastiman, nos incomodan. Ahora, Mateo 6:12 dice: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Platiquemos un poco acerca de este asunto tan, pero tan importante, y que es la tercera herramienta para ser más parecidos a Cristo. Mira, si hablamos de problemas, si hablamos de tentaciones, Jesucristo hizo la maestría. Pero cuando hablamos de ofensas, Él colocó el estándar muy, pero muy alto. En Mateo 27, 39 al 44, cuando Jesús estaba siendo crucificado, cuando estaba en el martirio, mira lo que dice allí de Jesús. Los que pasaban lo insultaban a Jesús, meneando la cabeza. Los ancianos se burlaban de él. Del mismo modo lo insultaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Ahí está. Decían improperios, le gritaban cosas desagradables, lo miraban de manera despreciante. Pero sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante las ofensas? En Lucas 23:34 dice: Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. ¿Sabes por qué hay personas que te ofenden sin saber siquiera que te están ofendiendo? Y hay personas que te ofenden sabiendo lo que están haciendo. Pero Jesús ante esto, lo que dijo fue: Padre, perdónanos porque ellos no saben lo que hacen. Miren, primero de Pedro 2:23 dice: cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Creo que esto lo dice absolutamente todo. Si vas a ser como Cristo, tienes que aprender a perdonar. Eso es. Y para eso es que sirven las ofensas, para practicar. ¿Cómo vas a ser como Cristo si no te ofenden? Si no quieres que te ofendan. O si ante la ofenda tu reacción es salir huyendo, alejarte y simplemente tratar de evitar. No, Jesús lo hizo. Recuerda que Dios te ha perdonado. Entonces debes perdonar también. En Efesios 4:32 dice: perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así que recuerda que Dios está al control cuando te ofende. Él está al control de todas las cosas. En Gálatas 50:20 dice: ustedes pensaron hacerme mal. Perdón, en Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Este texto nos habla acerca de José. Y creo que José nos da una buena lección de lo que significa perdonar. José, cuando vio a sus hermanos, les dijo: sus ofensas me hicieron bien. Su desprecio me hizo bien. Y hoy estamos siendo bendecidos, no solo nuestra familia, sino todo el país, porque sus ofensas Dios las transformó en bien. Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Él usa la tentación para enseñarnos a obedecer. Y Dios usa las ofensas para enseñarnos a perdonar a otros. Él hace todas estas cosas para que nos parezcamos a Cristo. Yo quiero que leas el último texto que está allí. Y es que, mira, Dios dice en Romanos 8:17, Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él
para compartir su gloria. Y no importa cuánto tiempo dure el sufrimiento en esta tierra, y es muy importante pensar en eso, ¿sabes? Si dura toda la vida, no se compara a los millones y trillones de años que vivirás en la eternidad. Y Dios quiere recompensar tu sufrimiento, quiere recompensar tus padecimientos en la tierra con una gloria eterna, que no podemos describir ni siquiera con palabras, pero esto es lo que dice este texto en Romanos. Háblenme un poco allí de estas tres herramientas, de los problemas, de las tentaciones y de las ofensas. Compartan sus pensamientos, pero sobre todo permitan que Dios obre en sus vidas para que puedan parecerse más como Cristo. Ahí tienen su guía en mano y el anfitrión de esta reunión les va a guiar en las preguntas. Pero antes quiero orar por ustedes. Señor Jesús, tú conoces a cada uno de los que están reunidos frente a esta pantalla. Y nosotros oramos, Señor, para que tú obres en ellos. Tu propósito es que seamos más parecidos a ti cada día, Señor. Y sé que a partir de esta enseñanza, ahora tenemos otra visión de los problemas, otra visión de las tentaciones y otra visión acerca de las ofensas. Te pido que nos guíes por tu presencia y en tu nombre oramos. Amén.